Conflictos étnicos a nivel mundial. Un grupo étnico o una etnia es una colectividad que se identifica a sí misma y que es identificada por los demás conforme a criterios étnicos, es decir, en función de ciertos elementos comunes tales como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la raza, o una combinación de estos elementos y que componen un sentimiento común de identidad con otros miembros del grupo. Ahora identificaremos diferentes situaciones que se pueden presentar en todo el mundo. Encontramos grupos étnicos dentro de un estado que se autoidentifica como multiétnico o multinacional. Estos grupos pueden basar su identidad en el idioma, como en Bélgica o en Suiza, en la religión, como en el caso de los Sikh, los musulmanes y los hindúes en India, los cristianos o los musulmanes en Líbano, en la nacionalidad, como en Unión Soviética, o en la raza, como en Sudáfrica. En estos casos, los grupos étnicos distintos de la nacionalidad dominante o mayoritaria pueden o no disfrutar de un estado jurídico especial y se encuentran en una situación minoritaria y no dominante. También nos encontramos con grupos étnicos dentro de un estado que no se reconoce formalmente eh, por su propia composición multiétnica, como Francia, Japón, Indonesia, Turquía, Portugal y muchos países africanos. En este caso, las mayorías pueden tener una implantación regional, como los bretones y los corsos en Francia, los escoceses en Gran Bretaña, o pueden ser raciales, como los negros en Estados Unidos, religiosas, como los coptos en Egipto o los baí en Irán, lingüística, como los bereberes en Argelia, o triviales, como en Afganistán, o una combinación de varios de estos elementos. Nos podemos encontrar con minorías nacionales que se identifican con su etnia en un estado vecino y en el que pueden disfrutar de una situación mayoritaria, como los húngaros en Rumania, los turcos en Bulgaria, los albaneses en Yugoslavia, los chicanos en Estados Unidos. Está maluco. También nos encontramos con múltiples grupos étnicos en un estado en que ninguno de ellos goza de una posición dominante particular, específicamente en países coloniales de independencia reciente, en el que el propio estado es una creación relativamente débil y artificial. Esta situación tiende a prevalecer en el África subsahariana. Vemos minorías étnicas asentadas a ambos lados de la frontera entre estados distintos y que se encuentran en situaciones minoritarias en ambos estados, como ocurre en las zonas fronterizas de Asia Sudoriental, con los vascos en España y Francia y los kurdos en Oriente Medio. Nos encontramos con migrantes y refugiados étnicos producto de migraciones importantes, particularmente de países del tercer mundo, y estos mismos migrantes migran hacia otros países del tercer mundo o hacia naciones industrializadas. Eh, Cabe resaltar que si bien en los siglos anteriores los colonos europeos colonizaron muchas áreas del mundo y sus descendientes constituyeron grupos étnicos en muchos países, en las últimas décadas las corrientes migratorias se han invertido y los inmigrantes del tercer mundo
se asientan ahora en las antiguas metrópolis. Encontramos pueblos indígenas y tribales que constituyen un caso especial de grupos étnicos y que se consideran en general como minorías. Los pueblos indígenas se encuentran principalmente en las Américas, Australia y Nueva Zelanda, pero muchos pueblos tribales de Asia meridional y sudoriental también se consideran hoy en día como indígenas, así como los Inuit y los Sami en las regiones polares septentrionales. Variedades de conflictos étnicos. El conflicto étnico abarca hoy en día una amplia gama de situaciones. Inclusive se ha sostenido que el conflicto étnico no existe y pues dicen que lo que sí existe son los conflictos sociales, políticos y económicos entre grupos de personas pues que se identifican mutuamente según criterios étnicos. Lo que nos dicen que esos criterios étnicos son el color, la raza, la religión, el idioma y el origen nacional. También se dice que a menudo dichas características étnicas pueden ocultar otras características distintivas y estas características son los intereses de clases y poder político, pues las cuales cuando se analizan pueden resultar ser los elementos más importantes del conflicto. Sin embargo, cuando se utilizan pues las diferentes etnias de manera consciente o inconsciente, la etnicidad pues se va convirtiendo efectivamente en un factor determinado de la naturaleza y la dinámica del conflicto. Internacionalización de los conflictos étnicos. Pues a primera vista, la mayoría de los conflictos étnicos parecen ser asuntos internos de las naciones-estado. Los grupos étnicos se enfrentan entre sí en el marco de una sociedad ya existente, o bien una etnia lucha por sus derechos y el poder con un gobierno central. Pues nos dicen que en la medida en que el sistema internacional moderno se basa en el principio de la soberanía del Estado, estos problemas internos se dejan cómodamente al margen de las preocupaciones de las comunidades internacionales. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. La mayoría eran tutsis, pero también había un grupo importante de hutus moderados, hutus que estaban en contra de esas matanzas y que lo pagaron muy caro. Históricamente se considera que el detonante de la matanza salvaje de tutsis a manos de hutus se produjo en abril de 1994 cuando 2 misiles derribaron el avión presidencial donde viajaba el jefe del ejecutivo ruandés, que era de la etnia hutu. Eso, bien utilizado por campañas de propaganda, sirvió para lanzar a las calles hordas de hutus que se dedicaron a perseguir a sus vecinos de toda la vida tutsis y pasarlos a cuchillo. Tras el atentado mortal contra el presidente hutu, la emisora La Radio Libre de las Mil Colinas empezó a lanzar continuos mensajes de odio llamando a la población hutu a que exterminara a la población tutsi. El origen remoto de este antiguo enfrentamiento radica en el control de las tierras. Los tutsis eran un grupo muy menor a los hutus, pero en cambio habían sido las élites gobernantes durante todo el periodo colonial. Eran principalmente de origen ganadero. En 1994 en Ruanda había 7 millones de personas. Los tutsis no llegaban a 1 millón. Une instance chargée de rechercher et juger les principaux responsables du génocide de 1994. Station était attendue depuis longtemps par les
Actualmente un gobierno encabezado por un Tutsi, Paul Kagame, gobierna Ruanda. Kagame insiste en que solo es ruandés para restar importancia al origen étnico, pero la mayor parte de su gabinete también es Tutsi. C'est les milices du président assassiné, massacre Tutsi et Hutu modérés. Hommes, femmes et enfants sont exterminés d'après des listes établies par les autorités.